Buenos días, Diego. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado. Si te parece, hoy 5 de julio vamos a recordar a Miguel Frechilla, ya que hoy se cumplen 100 años de su nacimiento. Y bueno, yo creo que lo primero, si te parece, es empezar por saber quién era Miguel Frechilla. Miguel Frechilla era un pianista y un profesor que nació en Valladolid el 5 de julio de 1925 y desarrolló una carrera tanto artística como docente a lo largo de muchísimos años, primero como pianista solista y después en un dúo junto a Pedro Zuloaga. Pero además él tuvo muchas facetas porque era un hombre extraordinariamente versátil. Pintaba, dibujaba, hacía unos vídeos en Super 8, unas filmaciones magníficas, escribía y era capaz de sintetizar en un artículo, en una reseña breve, un concierto, que es algo muy difícil, y era un hombre también que desarrollaba una gran actividad relacionada con la música de Valladolid, la música de Castilla y León, la música española, y nos transmitió a muchos esa pasión. ¿Y cuál fue tu relación con este gran pianista? Fue una relación muy intensa porque es una figura esencial en mi vida, totalmente esencial. Yo comencé a estudiar con él y desde la primera clase cogía un libro de su biblioteca, me lo daba y yo tenía que venir a la siguiente clase con el libro leído, con el libro bien comprendido, porque siempre lo comentábamos. Empezó con libros relacionados con la técnica pianística, después con la música más general, pero acabó dándome libros de filosofía, de historia, de todo tipo de materias. Y era un hombre que está en la base de la mayor parte de las pasiones que yo tengo, de la curiosidad que yo tengo, porque él me la despertó. Incluso hasta la lectura de prensa que comentábamos cada día. Por teléfono hablábamos y me decía, ¿has leído este artículo? ¿Has leído esta información? ¿Has leído este reportaje? Y siempre estaba pendiente. Yo lo recuerdo enfermo, recuerdo no mucho antes de morir, con el norte de Castilla y el ABC, leyendo, interesándose por todo. Era un ejemplo en eso. Y ahora ya para la historia de la música de Valladolid, bueno, yo diría de Castilla y León, incluso de toda España, pues queda el famoso dúo que hizo con Pedro Zuloaga, ¿no? Ellos además se conocieron de niños porque empezaron a estudiar con un profesor, Eugenio Fernández Arias, el abuelo de María Antonia Fernández del Hoyo, la historiadora del arte y compañera mía en la Real Academia de Bellas Artes y muy amiga. Empezaron a estudiar solfeo y después cada uno fue con un profesor distinto. Por ejemplo, en Madrid, Frechilla estudió con José Cubiles, Zuloaga estudió con Enrique Aroca. Pero en un concierto en París que dio Miguel, le envió una postal a Pedro en la que le decía: en esta ciudad en la que alguna vez espero que vengamos a tocar a dos pianos. Y efectivamente el inicio del trabajo de Miguel en el Conservatorio de Valladolid, que fue en el año 1956, y Pedro al año siguiente, hizo que pudiera cristalizar el dúo. Y han tenido una carrera concertística importante, han grabado discos, han tenido una actividad muy grande. Les dieron el premio Castilla y León de las Artes y una carrera, digo, muy interesante porque además han difundido un repertorio que no es muy escuchado, han estrenado obras compuestas específicamente para ellos y han tenido una actividad desde ese punto de vista singular. Porque efectivamente te une a ellos ese compromiso por la música española, pero sobre todo por la música española contemporánea, ¿no? La primera partitura que yo vi en mi vida con una grafía contemporánea fue 2FZ de Pedro Izpurúa, que me la enseñó Miguel. Era una partitura que estaba dedicada a ellos. 2FZ era 2 Frechilla Zuloaga, y era una especie de estudio fonológico llevado a los dos pianos de los nombres Frechilla y Zuloaga. Y esa partitura la tenía Miguel en su casa y la estuvimos viendo, analizando, estuvimos escuchando la grabación
que ellos tenían antes de publicarla en disco incluso. Y bueno, a mí eso me llenó de interés. Siempre he tenido mucho interés y gracias a Miguel también, porque es un interés general por el mundo contemporáneo. Es decir, Pavés en su diario decía que había que estudiar la historia hacia atrás, que se comprendería mejor. Lo dice de una manera muy interesante. Yo en realidad, en las cuestiones artísticas ha sido así, porque desde muy pequeño, gracias a Miguel, gracias también a Félix Antonio González y a muchas personas que tuve la suerte de conocer en esa primera etapa, para mí era común encontrarme con Miguel Delibes, con Jiménez Lozano, con Cuadrado Lomas. Es decir, yo veía artistas que pintaban, que escribían, que esculpían. El hermano de Miguel, Lorenzo Frechilla, el hermano pequeño, era un gran escultor, en Valladolid hay obra suya. Y entonces ese contacto con el mundo contemporáneo a mí me ha ayudado mucho para comprender la evolución de la historia de la música, de la historia del arte en general, porque es una perspectiva distinta, en la que todo encaja de un modo diferente. Y ha sido gracias a él también. Yo a Miguel le debo el inicio y el interés y la búsqueda de casi todas las materias a las que yo me dedico actualmente. Y si ahora tuvieras la posibilidad de decirle algo a Miguel, ¿qué le dirías? A mí lo que más me gustaría es estar con él. A mí lo que más me gustaría es estar con él, aunque no habláramos. Que sería muy difícil, porque él era un hombre muy vitalista, muy apasionado en todo. Pero me gustaría estar con él. Yo, aunque fuera en silencio, dar un paseo desde su casa a la calle, por la calle Duque de la Victoria, donde íbamos, y podernos encontrar de nuevo con Delibes y poder hablar con ellos. Ese estar, como decía el poeta, que de ese tiempo en el que estar era ser. Y con Miguel sucedía eso. Y ahora que se cumple los 100 años de su nacimiento, ¿por qué hay que recordar a Miguel Frechilla? Hay que recordarlo porque ha sido una persona muy importante para Valladolid. Ha sido un hombre que ha difundido la música cuando era muy difícil. Él hacía un programa en EAJ47, Radio Valladolid, donde buscaba discos para poderlos comentar. Cuando se enteraba de que alguien tenía un disco, iba a su casa, lo llevaba a la radio. Ha difundido la música española, la música de otros lugares, por supuesto, y ha sido una pieza esencial de la cultura de Valladolid, de Castilla y León. Ha sido un hombre también muy característico, un personaje. Yo a veces pienso en él y el mundo afectivo que me une a él, porque yo voy siendo cada vez más mayor, como todos, y todo se va alejando. Yo voy cambiando muchísimo. Yo no tengo nada que ver con la persona que era hace 20 años, hace 25 años. Y sin embargo me reconozco totalmente en las personas a las que he querido como Miguel. Es decir, Miguel me dice a mí quién soy yo, más de lo que yo puedo a veces reconocerme a mí mismo, como me pasa con los diarios, ¿no? Yo a veces pienso que algo ha sucedido de una determinada manera y si lo miro en mi diario para comprobarlo veo que no. Y yo lo habría asegurado totalmente. Porque la memoria se va fabricando, va rellenando huecos, es decir, la memoria es algo que está vivo en todos los sentidos de la palabra. Y Miguel, en ese aspecto, en general, era una persona como un amigo joven. O sea, los intereses que él tenía eran los mismos que yo, tenía una pasión desbordante, un amor por la vida que yo no he tenido nunca, ni parecido al suyo. Y entonces hablar con él sería una conversación que no podría terminar nunca. Y de hecho, yo muchas veces pienso en él y en fin, sus palabras siguen alimentándome. Sigo aprendiendo de cosas que él me ha dicho hace mucho tiempo y que ahora es cuando las comprendo. Digo, mira, esto era lo que decía Miguel, ¿no? Y claro, su presencia en mi vida es total. Aunque él no esté, él ha fallecido en 2001, pero su presencia en mí no puede desaparecer más que conmigo. Pues Diego, muchas gracias la verdad por esta bella semblanza que nos has hecho de Miguel Frechilla, en la que trasciende emoción,
y amistad, incluso amor. Seguro que a partir de ahora, cuando oigamos a Miguel Frechilla, pues le oigamos con diferentes oídos. Muchas gracias. Muchas gracias.